Demostremos que la raíz de 2 es un número irracional. Para ello, pues vamos a considerarlo inicialmente un número racional y vamos a demostrar que esa consideración es contradictoria. O sea, que si la raíz de 2 la podemos expresar como un número racional, entonces el resultado de la división de dos números enteros. Porque esa es precisamente la definición de número racional. Todo número racional se puede expresar como la división de dos números enteros, evidentemente con el denominador distinto de 0. Como raíz de 2 es un número positivo, podemos reducir a que P y Q son dos números naturales. ¿Ok? Son dos números naturales porque, bueno, es la división de dos números enteros positivos. Pero podemos llegar a la conclusión y podemos afirmar, antes de empezar con la demostración, de que P y Q son dos números primos entre sí. ¿Y qué significa que sean primos entre sí? Bueno, significa que no tienen un divisor común. O sea que al expresar esta fracción no es reducible, no se puede simplificar. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 10 sobre 8. Estos dos números no son primos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen un divisor común. Y evidentemente este divisor común es distinto de 1. O sea, yo puedo dividir 10 entre 2 y obtener como resultado 5. Y 8 entre 2 y obtener como resultado 4. Obteniendo así, bueno, pues una fracción irreducible formada por dos números primos entre sí, lo cual no significa que los dos números sean primos. O sea, ser primos entre sí significa que el único divisor común que tienen es el 1. Y en el caso de que P y Q no sean primos entre sí, basta con dividirlos a cada uno de ellos entre su divisor común y obtener así, bueno, pues la fracción irreducible. Comenzamos con esa importante premisa. P y Q son primos entre sí, por lo que forman una fracción irreducible. ¿Ok? Así que veamos qué podemos hacer acá. Bueno, si elevamos ambos miembros al cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. Acá simplifico y obtengo que 2 va a ser igual pues a P al cuadrado sobre Q elevado al cuadrado. Si multiplicamos toda esta expresión por Q elevado al cuadrado, pues obtenemos Q al cuadrado por 2 es 2 veces Q al cuadrado, va a ser igual a P al cuadrado. Vean, tenemos que P al cuadrado es igual a 2 veces Q al cuadrado. Y recuerden que P y Q son dos números naturales y por ende 2 veces Q al cuadrado es un número par. O sea, esta cantidad que tenemos acá es un número par. Y esta cantidad, si es un número par, significa que P al cuadrado, que es igual a P por P, es un número par. Luego, si P por P es un número par, entonces P también tiene que haber sido par, porque la multiplicación de dos números impares no puede ser igual a par, pero la multiplicación de dos números pares sí. Significa que, bueno, precisamente para que P al cuadrado sea igual a 2 veces Q al cuadrado, pues P tiene que ser igual a un número par. Pues supongamos entonces, bueno, de que P se puede escribir, vamos a escribirlo acá, como, bueno, 2 veces A, porque todo número par se puede escribir como 2 por un número natural, siendo A, bueno, otro número natural. Bueno, si tenemos esto, podemos llegar a la conclusión de que 2 veces Q al cuadrado, pues va a ser igual a 2A, que es P, elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Y cuánto es 2A al cuadrado? Pues, bueno, pues tenemos 2 por Q al cuadrado, va a ser igual a 4A al cuadrado. Si dividimos entre 2 ambos miembros, vamos a obtener lo siguiente. Divido 2 entre 2 es 1 y obtenemos que Q al cuadrado va a ser igual a, bueno, vean que obtenemos acá, a 2 veces A al cuadrado. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues algo similar a lo que teníamos acá. Q al cuadrado va a ser igual a un número par. Y de esta manera podemos deducir también de que Q también es un número par. O sea que Q también puede ser expresado como 2 veces un número natural. En este caso vamos a llamarle B. Significa de que si P sobre Q es igual a la raíz de 2, entonces obligatoriamente se tiene que cumplir de que P y Q sean dos números pares. Pero ¿qué pasa si son dos números pares? Significa que, bueno, P sobre Q va a ser igual a 2A, que es P, sobre 2B,
que es Q, véanlo acá. Y acá vean qué sucede. Podemos simplificar y acá obtendríamos A sobre B. Y esto contradice lo que habíamos dicho inicialmente, pues si P y Q son iguales a 2A y 2B respectivamente, entonces no son primos entre sí. Y esa fracción es reducible, pues podríamos hallar la mitad arriba y la mitad abajo, obteniendo A sobre B. Y esto evidentemente nos lleva a una contradicción, lo cual nos impide expresar a raíz de 2 como la división de dos números naturales. Y de esta manera también nos impide definir a la raíz de 2 como un número racional, pues no va a ser posible expresarlo como la división de dos números enteros. Esta contradicción la podemos analizar desde otro punto de vista. Resulta de que si la raíz de 2 fuese un número racional, entonces tendríamos que buscar dos números enteros que al dividirlos uno entre otro, vamos a obtener una fracción que siempre va a ser reducible. Y esto es contradictorio. Por muy grande que sean los números, o no importa qué números tengamos, si tenemos la división de dos números enteros o la división de dos números naturales, pues va a llegar el momento en el que encontremos una fracción donde ya sea imposible hallar nuevamente la mitad del numerador y la mitad del denominador. Y evidentemente, como no es posible obtener una fracción que siempre sea reducible en el dominio de los números naturales, pues llegamos entonces a la conclusión de que la raíz de 2 no puede ser expresada como la división de dos números naturales. Y evidentemente esto lo convierte en un número irracional. Por acá te dejo otro vídeo que quizás te interese. Si quieres verlo, pues ¿qué estás esperando? Pues dale click. Chao.